ese sistema que lo involucra todo y que podríamos ser como nuestro punto de partida hoy? Todos están relacionados, David. Más importante que los integrarías ¿Y en qué casos un paciente es candidato a aplicar y modificar estas rutas de señalización metabólica? tres sistemas, son sistemas de encendido y apagado. ¿Qué podemos decir a esas profesionales de la salud que tienen una reticencia tan fuerte hacia una estrategia de privación de nutrientes como el ayuno? Hay que cualificar y cuantificar El impacto de la suplementación con creatina, estamos hablando de composición corporal, personas que más tienen músculo, tienen un metabolismo basal mejor. El estudio se hizo disminuyendo el horario de las comidas, como método y como mecanismo de energía. Si tenemos más músculo, el cuerpo va a necesitar más glucosa, la insulina va a bajar. Lleva a que las personas prioricen su yo futuro. ¿Cómo podemos utilizar eso como herramienta? Yo futuro, pero siempre viendo desde el presente. Yo ahorita veo pacientes con texturas delgadas, apneas del sueño, que por más horas que duerman no se recupera. La dieta cambia no solo por alimentación, que es fundamental, también cambia por el horario del sueño. Lo que necesitamos estimular es el proceso de gastar grasa para mejorar la energía, ser más eficientes. Buenas noches a las personas que se conectan desde Colombia, desde los Estados Unidos, desde la República Dominicana, desde El Salvador, donde tenemos presencia recientemente. Y como les decía en el principio, vamos a hacer una discusión muy centrada en el tema de reprogramación biológica, discutiendo un poco de la evidencia científica actual que hay, con la experiencia también que tiene el doctor Iván Darío Giraldo, que les cuento, el doctor es médico, cirujano de la Universidad de Antioquia, que de hecho es una de las universidades más prestigiosas de Colombia en términos de su escuela de medicina. También tiene una especialización en medicinas alternativas, sintergética, nutrición funcional y mucha experiencia en este ámbito de la clínica, y también un apasionado del conocimiento, porque yo sé que estar aquí es uno de los puntos que altera o modifica nuestra dopamina, ¿cierto? Es un esfuerzo grande, Doc. Bienvenido. David, gracias y buenas noches nuevamente para todos. Siempre adrenalina al principio, porque pues obviamente compartir información es importante, pero hay que estudiar, hay que invertir mucho tiempo. Pero al final una liberación de dopamina adecuada y tranquila, beneficiosa, que nos permite entonces esa regulación y ese equilibrio sistémico, como lo llamamos siempre en medicinas complementarias. Así es, Doc. Vamos directo al grano. Vamos a hablar hoy de reprogramación biológica. Decíamos de este paralelo que hacemos, ese símil que hacemos con los sistemas eléctricos y electrónicos para poder intentar resolver esto tan intrincado que es la biología, nuestra biología. Y hoy vamos a hablar de 5 ejes principales. El primero de ellos, el metabólico; el segundo, el dopaminérgico; el tercero, el ciclo circadiano; el cuarto, la reprogramación a nivel de microbiota, microbiológico; y por último, la reprogramación a nivel de inflamación, o incluso algunos lo llaman la reprogramación a nivel epigenético. El año pasado, terminando el año, también discutimos un poco de este tema de epigenética, pero hablar de estos 5 ejes no es hablar de 5 sistemas aislados, es hablar de algo bastante intrincado. Para ti, Doc, ¿cuál sería ese sistema que lo involucra todo y que podríamos ser como nuestro punto de partida hoy? Todos están relacionados, David. El más importante que los integraría es ese metabólico. Y aclarar, porque pues somos y estamos en el área de la salud, algunos terapeutas, otros médicos, pero tenemos esa creencia de que el metabolismo es como las deposiciones, el movimiento digestivo, pero no, el metabolismo es esa cantidad de energía necesaria para que cada cuerpo funcione. Y entendiendo eso, que cada cuerpo es único, cada paciente es único, entonces no deberíamos tener o no tendríamos protocolos para todo el mundo, porque pues obviamente cada uno de nosotros es completamente diferente. Así es. De hecho, en la parte dopaminérgica, increíblemente hay unos genes involucrados en lo que llamamos esa percepción negativa de lo difícil, ¿cierto? Cuando nuestra dopamina basal es muy baja. Entonces, desde ahí llegan las diferencias individuales biológicas. Yo quisiera hacer una introducción un poquito sobre ese sistema específicamente, y voy a poner una de mis diapositivas en donde muestro esas rutas clave de la señalización metabólica. Ojo, lo primero que pensamos en reprogramación es una dieta extrema, un cambio extremo, algo que hay que someter a nuestro paciente para poder que genere un cambio determinado, y realmente no es eso. Es tal vez reconectar, nuevamente haciendo el símil con lo que son los equipos electrónicos y eléctricos, es reconectar esas señalizaciones. Entonces, cuando hablamos de rutas clave en la señalización metabólica, es indiscutible o
absolutamente necesario hablar de la AMPK, que es la proteína quinasa activada por AMP, el emetor, que es la diana de ripamicina de células de mamífero, y la PGC1-alfa, que es el coactivador 1-alfa del receptor activado por proliferador de perixomas. ¿Cómo entendemos y cómo le bajamos un poquito el nivel a esto? Recordemos que la AMPK se activa cuando nuestro adenosín monofosfato detecta una baja de energía. Cuando esto pasa, usualmente se debe a que tenemos una deprivación de nutrientes, se activa la producción de energía. Yo quisiera preguntar desde el panel si están viendo mi diapositiva, para que por favor la proyectemos, que en estos momentos no la veo. Así es. Perfecto. Entonces, AMPK tiene una relación muy importante entre lo que es la producción de ATP, que como sabemos es adenosintrifosfato, la molécula de la energía, versus el gasto de ese ATP, que es la molécula de AMP. Cuando la relación está alta es cuando debe activarse este sistema, y casualmente este sistema se activa cuando tenemos deprivación de nutrientes. Aquí podríamos hablar de estrategias como el ayuno, como las dietas bajas en calorías, y como el simple hecho de hacer ejercicio y retar al cuerpo a producir más energía. Entonces, su activación es positiva y va un poco en contraposición con lo que es el emetor, que es la diana de ripamicina de células de mamífero. Es una vía anabólica necesaria, por supuesto, para construir diferentes tejidos, pero depende de nutrientes, y cuando siempre está activa, cuando tenemos mucha insulina y sobre todo resistencia a la insulina, muchos nutrientes, sobre todo aminoácidos, esta ruta va a estar activa todo el tiempo y va a impedir que se active la ruta de la AMPK, y que también procesos como la fagocitosis de ciertas células, la reconstrucción de células senescentes y la destrucción de las mismas, pues disminuya. Por otro lado, nada más importante en el metabolismo que la mitocondria, una organela que está en todas nuestras células, que está en múltiples copias en nuestras células, y entre más mitocondrias mejor es esa función mitocondrial, y ahí es donde el PSG1-alfa actúa. Digamos que es ese gen de biosíntesis mitocondrial y que necesita también una interconexión con la AMP quinasa para poder que se dé ese metabolismo eficiente. Entonces, con esto como base, ¿cómo entender esos diferentes parámetros, Doc, que tienen que ver con la deprivación de nutrientes, y en qué casos un paciente es candidato a aplicar y modificar estas rutas de señalización metabólica? ¿Cómo detectarlo y cuáles son los que tú aplicas en tu práctica clínica? Bueno, es entender que estos dos sistemas o estos tres sistemas son sistemas de encendido y apagado. La vida es armonía, la vida es equilibrio. Entonces, cuando hay deficiencia de energía, de ATP, entonces el sistema MPK se activa para producir energía y disminuir la producción y formación de tejido, ¿cierto? Pero si hay exceso de nutrientes, entonces se activa el otro sistema generando una acumulación y guardar para posible el futuro. Entonces, en la vida y en la consulta lo que vemos es cómo está el paciente, cómo está su estado vital. Nosotros lo que yo reviso en la consulta lo llamamos como la energía vital, es como la batería. Tú tienes mala o baja energía o baja batería, todos los sistemas van a funcionar mal. Todos los sistemas van a estar enredados, lentos. Y cuando tú tienes buena energía, buena batería, tú ves al paciente activo, se mueve. Entonces hay dos fases. Esa primera fase que es activar al paciente que viene como en estado de letargia, muy lento, con muchos dolores, con muchas patologías crónicas, con enfermedades crónicas sostenidas en el tiempo. Entonces ahí activamos la vía de gasto energético, pero para que se puedan gastarse como esas reservas viejas que tenemos, ¿cierto? Y lo que buscamos en ellos es activar esos mecanismos de producción energética utilizando, por ejemplo, la grasa, que como lo vamos a ir viendo, la grasa produce 2 veces energía que una molécula de glucosa, ¿cierto? Una molécula de grasa. Entonces, lo que necesitamos estimular es el proceso de gastar grasa para mejorar la energía, ser más eficientes y de esa manera todos los sistemas empezar a funcionar adecuadamente, porque cada célula es una unidad. ¿Sí? Y esa unidad tiene una energía que la sumatoria de todas esas células lo que van generando entonces es o ese déficit energético vital o una energía sostenida adecuada. Entonces, diferenciar esos dos aspectos. Cuando tienes vitalidad, cuando no tienes vitalidad. Podríamos decir que el switch fundamental de un buen metabolismo es poder utilizar la grasa como fuente de energía, es decir, que la persona tenga hambre y que no sienta ese mareo y esas ganas de comer algo intensamente, porque su cuerpo puede hacer ese switch para obtener energía a partir de la grasa. Desde el proceso metabólico, si nosotros tenemos excesos de carbohidrato, entonces el cuerpo lo primero que va a utilizar es el carbohidrato.
Entonces, si tenemos una cantidad excesiva, pues obviamente vamos a utilizar carbohidratos. Hay carbohidratos buenos y otros no tan buenos, ¿cierto? Pero si hay un déficit de carbohidratos, el cuerpo tiene que ir a la grasa y generar esa grasa, utilizar esa grasa como energía que es mucho más efectiva por momentos. Y dependiendo de si es ejercicio, si estás estudiando, qué estás haciendo en el día a día. Hay momentos que requieres carbohidrato como fuente rápida de energía o a veces requieres la grasa como esa fuente que es un poquito más eficiente, pero que no se adquiere tan rápido como si la utilización de la glucosa. Entonces es como mirar en qué momento el paciente lo necesita. Pero en esos pacientes crónicamente afectados, la grasa es una muy buena herramienta para obtención de energía y funcionamiento celular. Voy a meter aquí un poquito en problemas al doc. ¿Qué le podemos decir a esas profesionales de la salud que tienen una reticencia tan fuerte hacia una estrategia de privación de nutrientes como el ayuno? Primero hemos hablado varias veces del ayuno, hemos hecho varias charlas, y es entender que el ayuno no es para todo el mundo, eso es lo primero, que hay que cualificar y cuantificar al paciente. Un paciente, dependiendo de su condición fisiológica, dependiendo de su condición metabólica, puede ser un candidato a ayunos cortos o a ayunos largos, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene? Es que uno lo que más recomiendo es el ayuno intermitente. La intermitencia lo que hace es que el cuerpo vaya en algunos momentos de deficiencia utilizando la grasa, pero si nosotros empezamos a hacer unos ayunos sostenidos, prolongados, el metabolismo vuelve como que se adapta a ese nuevo sistema y entonces no vamos a hacer ese cambio energético. Y lo que va a pasar, que muchas veces pasa cuando hacemos dietas estrictas, complejas, nos cansamos, arrancamos a comer como antes y el cuerpo ¿qué va a hacer? Va a guardar porque él había bajado su tasa metabólica basal. Entonces, es importante para mí sectorizar los pacientes y lo habíamos hablado, no en niños, no en embarazadas, no en pacientes con desnutrición y obviamente estar muy atentos sobre todo a los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. Un ayuno intermitente largo en un paciente diabético tiene que ser controlado, ¿cierto? Entonces es muy importante cualificar el paciente. Eso es lo más importante, pero en términos generales, los beneficios son enormes para mí desde el punto de vista del ayuno intermitente. Fantástico, doc. Aquí hay Ujú. algunos de los, digamos, estudios que quisimos compilar y que de hecho este archivo que van a ver van a tener acceso a él. Creo que es importante los que se inscribieron y si no se han inscrito todavía, pues en el link que se les envió pueden inscribirse porque van a recibir este archivo. Entonces quiero mostrarles, lo primero es 3 estudios recientes que tienen que ver con esta reprogramación metabólica. Nuevamente, no es dietas extremas, como bien lo decía el doc, sino más bien qué herramientas y sobre todo algo de lo que nos interesa y que sabemos un poco más, tanto desde Aaron como desde el conocimiento del doc, es en términos de suplementación y de nutrición funcional, ¿qué se puede hacer? Tenemos 3 estudios aquí que estoy mostrando en estos momentos en mi diapositiva. Uno es el efecto del ayuno intermitente en la sensibilidad de la insulina y la composición corporal. Y esto es bien importante porque la sensibilidad de la insulina determina múltiples enfermedades crónicas, ¿verdad, doc? Aquí se hizo un ensayo aleatorizado de 12 semanas con 120 adultos con sobrepeso. En los hallazgos que se encontró en este estudio, el grupo con alimentación restringida 8 horas diarias mejoró la sensibilidad de la insulina en un 25%, que es un excelente resultado. Y como decíamos que aquí todo está interconectado, los marcadores inflamatorios, que es uno de los ejes que tocaremos al final, como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, Ujú. frente al grupo control también se redujeron. Entonces, primer estudio bien interesante. El segundo, el impacto de la suplementación con creatina. Estamos hablando de composición corporal, la importancia de la composición corporal en el metabolismo y que las personas que más tienen músculo y masa magra, pues tienen un metabolismo basal mejor. Como la suplementación con 5 gramos al día con creatina mejora la función mitocondrial y la fuerza en adultos mayores. Aquí es un ensayo doble ciego, 8 semanas, 90 participantes y los hallazgos demuestran que se mejoró la masa magra, se redujo la glicemia en ayunas y aumentó la expresión del PGC1 alfa muscular y el marcador de biogénesis mitocondrial. Entonces, interesante también este segundo estudio y el tercero, antes de discutirlo un poco, efectos de un suplemento fenólico, un extracto de uva de té verde, sobre la inflamación basal en un síndrome metabólico. Aquí se tomaron un ensayo aleatorizado doble ciego, 16 semanas, 100 participantes, con un descenso en PCR, proteína C reactiva ultrasensible, mejora en el perfil lipídico, correlación con el aumento de especies bacterianas productoras de butirato, que sabemos que son las que generan mejores beneficios a nivel de microbiota y a nivel de la comunicación del intestino con el resto del cuerpo. Entonces, 3 estrategias de
reprogramación metabólica a través de aspectos como suplementación y si aplica en este caso el ayuno como un régimen nutricional. ¿Qué conclusiones grandes podríamos sacar, Doc, de este primer tema de reprogramación metabólica? Del primer artículo que nos observamos ahí, recalco dos aspectos fundamentales e importantes. El primer aspecto es que el estudio se hizo disminuyendo el horario de las comidas. O sea, comer máximo de 6 a 8 horas y generando un ayuno después de las 3 y 4 de la tarde, ¿cierto? Y hubo un grupo control que simplemente hicieron un ayuno de 12 horas. ¿Qué es importante acá? Es que ellos encontraron que el metabolismo está asociado también al tiempo, o sea que es mucho más importante consumir alimentos en la mañana y temprano en la tarde que en la noche, que ahí viene un problema fundamental. Muchos hemos hecho ayunos prolongados saltándonos el desayuno. Y aquí lo que nos expresa el artículo y que más adelante hay otros es que el cuerpo viene desarrollado desde un proceso de evolución de muchos años para el día. Entonces, metabólicamente nosotros absorbemos mejor y utilizamos más la energía en las mañanas. Pero, ¿qué mostraban ellos? Que el ayuno intermitente o la alimentación controlada puede o no estar asociada a baja de peso, que es un factor importante bajar peso, ¿cierto? Pero entonces, cuando vemos esto, lo que observamos es que parar de comer nos permite o le permite al cuerpo generar esos procesos de recuperación y de reciclar las células, las sustancias que están ahí acumuladas. Entonces, muy importante eso, si vamos a hacer ayunos, que para mí es lo más importante en este caso, es hacer ayunos en la tarde, noche. Es un factor. Primero, también tiene que ver el trabajo. Si tú estás trabajando de noche, pues obviamente el ayuno va a cambiar y no se relaciona entonces obviamente con algunos aspectos. Como vemos, la creatina es un factor importante en el proceso de la producción y de la utilización de energía, ¿cierto? Pero además ayuda a ¿qué? A crecer el músculo. Y si nosotros recordamos, el músculo utiliza la glucosa y utiliza como método y como mecanismo de energía. Si tenemos más músculo, el cuerpo va a necesitar más glucosa, la insulina va a bajar. Y los factores importantes de estos tres es mantener la insulina baja, porque la resistencia a la insulina, como lo veremos más adelante, es el factor común de todos los procesos de inflamación crónica sostenida. Entonces, recopilando esto, es que tanto ayuno o no es acortemos el tiempo de comida, o sea, si desayunas a las 8 porque te da hambre a las 8, pues trata de almorzar 12 y comer más o menos 4 de la tarde, sería lo ideal. Si a las 8 de la mañana no sientes hambre, como por ejemplo a mí, yo desayuno a las 10 porque no Igual. soy capaz de consumir alimento a las 8 de la mañana, entonces restringo la alimentación de 10 a 5 más o menos. Y ya entonces darle tiempo que en la noche lleguen esos procesos de recuperación celular y de esa manera bajar los niveles de insulina, bajar los factores de inflamación como la PCR, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis beta que lo vamos a ver más adelante y en ese sentido entonces regular los aspectos asociados a la alimentación. Entonces, muy importante es manejar tiempos de comidas y ya en este momento mi recomendación más importante para los pacientes después de haber pasado por múltiples estrategias es coma 3 veces al día, pero trate que el rango de comida no pase de 10 horas entre el desayuno y la última comida y que se Genial. ajuste a su ritmo de vida. Eso es lo más importante. Doc, pregunta corta para respuesta rápida. Em, Creatina en personas que no son deportistas, ¿sí o no? Sí, Ayuno en personas mayores, más de 60. sí y acompañado. Ayuno en niños. No, Ayuno en embarazadas. no. Mm, Polifenoles en personas de metabolismo lento. Eh, Lento y rápido. Los polifenoles son una herramienta maravillosa para la producción de butirato, que es un ácido de cadena corta, mejora muchos procesos inmunológicos, energéticos, metabólicos, endocrino y sueño. Que ahí vamos viendo todo eso, Vamos pero conectados. sí, los polifenoles para todo el mundo. Ahí sí te tengo que decir. Recordando una cosa, y dentro de la pregunta que de sí o no, pero embarazadas, es recordar que las embarazaditas son un mundo, pues obviamente diferente. Pero las embarazadas es saber qué se come, no comer por dos, que ahí es donde entra ese factor que muchas de ellas, la alimentación no es tan adecuada y es entender que todo lo que entra y pasa por la sangre pasa por el bebé. Entonces, es acompañarlas en qué pueden comer, que los requerimientos básicos estén cubiertos, eso es lo más importante. Perfecto. Vamos a la segunda fase de esta charla, que es la reprogramación dopaminérgica. Y aquí es indiscutible o absolutamente necesario hablar de procrastinación, de esa
incapacidad de hacer cosas que se nos dificultan y esto afecta la productividad y por tanto el relacionamiento con los demás, que siempre le hemos hablado también, cómo el relacionamiento hace una persona más o menos saludable. Estudios han demostrado todo esto. ¿Cómo hablar un poco de este tema dopaminérgico? ¿Por qué hay gente que su dopamina basal es tan buena y por qué hay gente que necesita unos estímulos para poderse sentir bien? Y en el fondo, pues lo que vamos a discutir un poco es cómo reprogramarlo. La dopamina está relacionada con los mecanismos de recompensa. Entonces, la dopamina es un sistema que cuando se eleva en picos genera unos momentos de euforia, de alegría y de sensación de bienestar, pero que si esos picos no son sostenidos en el tiempo, viene un efecto contrario de depresión asociado. Eso lo vemos en consumos de medicinas, o medicinas no, de alucinógenos y otro tipo de sustancias, que va generando entonces una dependencia. Es que cada vez necesitamos mayores niveles de estímulo para alcanzar los niveles picos de dopamina para sentirnos bien. Y aquí entra el azúcar, ¿cierto? Que el azúcar es un Activador. factor activador de la dopamina, pero el azúcar es momentáneo. ¿Cuántas veces que yo les digo a los pacientes, hombre, que como una tortica con un capuchinito porque estoy triste? ¿Cuándo una tortica te ha quitado la tristeza sabiendo que los neurotransmisores no están bien? Entonces esos picos sostenidos te dan un momento de euforia, de alegría. Lo que necesitamos es mantener un pico sostenido y esos picos sostenidos ahí es donde entran otros factores que lo vemos en los artículos y uno de los más importantes es el ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Empezarlo. Ahí es donde siempre entramos como en ese proceso complejo, esa barrera que es arranque a hacer ejercicio. Pero cuando uno ya arranca a hacer ejercicio 2, 3 días continuos, el cuerpo te pide más ejercicio. Ya no hay ese esfuerzo porque ya la dopamina se ha liberado, pero sostenida en el tiempo, entonces no hay esos bajones. Entonces uno se siente tranquilo, se siente contento y quieres hacer más ejercicio, ¿cierto? Uno, fundamental. Dos, la respiración o la meditación o el mindfulness es diferentes formas de Tal vez la respirar. herramienta más importante para este Más tema. conocida, sí, que es mucho más sencilla, pero realmente hacer ejercicios de respiración, o sea, estar atento al presente en cualquier momento, tú paras 5 minutos, respiras profundamente, esos mejoran los mecanismos de dopamina, trabajan todo ese sistema límbico que está asociado entonces también a ese proceso de emociones y ese estimula el nervio vago, que es lo más importante a nivel sistémico, porque el nervio vago genera todo ese estímulo de regulación del sistema gástrico. Y recordar que el sistema gástrico para nosotros es el cerebro emocional. Eso Ujú. es fundamental. Entonces, la respiración, el ejercicio y la tranquilidad. Ahí sí vienes que te da tranquilidad a ti, ¿cierto? ¿Qué te gusta hacer? Generar un estímulo que tú digas, esto me gusta, por ahí nos vamos. ¿Te gusta bailar? Pon un video, baila. Siempre les digo a los pacientes, ¿te gusta leer? Lee. ¿Te gusta tocar un instrumento? Toca un instrumento. Entonces, eso que te permite mantener la atención en el presente, te sube y te mantiene los niveles de dopamina sostenidos en el tiempo. Entonces, Bueno, ahí está. incluso sobre lo que no nos gusta tanto, con mindfulness se puede entrenar que empecemos a disfrutar eso que no es tan placentero. Bueno, aquí tenemos 3 estudios que se basan en reprogramación dopaminérgica. No sé si pueden verlo en pantalla, perfecto. Impacto del ejercicio aeróbico estructurado en la regulación de dopaminérgica y síntomas de anedonia. Para los que no están familiarizados con eso, son esas personas que no sienten placer con nada, ya nada los motiva. Este es un ensayo clínico aleatorizado, 12 semanas, 64 pacientes con depresión leve. Hallazgos, aumento significativo de dopamina basal en líquido cefalorraquídeo. Algo interesante es que se puede medir esta dopamina. No es sencillo, pero se puede medir. Reducción de un 35% en puntuaciones de anedonia, o sea, bajan esa sensación de que nada los motiva y esto obviamente tiene un impacto en la calidad de vida de esas personas. En el estudio 2 vemos el efecto de la suplementación con tirosina, sabemos que es un aminoácido que es parte fundamental de la biosíntesis de dopamina, sobre la motivación y el rendimiento cognitivo. Entonces, si hablamos de estrategias de suplementación desde la medicina funcional, digamos que esto conecta perfectamente. Doble ciego, 4 semanas, 80 adultos jóvenes bajo estrés laboral. Hallazgos, aumento del rendimiento en tareas de esfuerzo sostenido, lo que decíamos ahorita, que lo que no es placentero llegue a ser placentero, y normalización de niveles plasmáticos de dopamina. Normalizar dopamina basal y que no estemos en esos picos que afectan realmente. Algo que no hemos mencionado, esa adherencia a los diferentes tratamientos y a lo que ustedes como médico recomiendan al paciente. No nos ganamos nada con que la primera semana y la segunda estén juiciosos y ya después no pasa nada con ellos. Entonces, independientemente del tratamiento que estemos hablando, puede ser desde la medicina regenerativa, desde la medicina estética, desde la medicina familiar, entre otros. En el punto 3,
impacto, el tercer estudio clínico más bien, impacto de la meditación atencional, que es lo que llamamos mindfulness, en la plasticidad dopaminérgica. 8 semanas, 100 participantes sin trastornos psiquiátricos. Y los hallazgos fue un aumento del flujo dopaminérgico estriatal y mejora de la adherencia terapéutica autoinformada. Esto yo creo que es un punto fundamental. ¿Cómo llevamos a que esa herramienta tan interesante como es el mindfulness, pero combinada con suplementación a nivel de nutrición funcional, sea algo que adopte nuestros pacientes y que se transforme en una adherencia al tratamiento? ¿Cuál de pronto la diferencia importante entre medicina convencional y lo que nosotros de pronto hacemos es que la medicina convencional es muy sintomática y que ayuda es muy mediatista y nosotros somos mediatistas? Yo tengo un dolor de cabeza, me tomo un analgésico, se me quita, chao, ¿cierto? Ya. Y sigo para adelante, pero no evaluamos cuál fue la causa. Lo que buscamos es llevar al paciente a esa adherencia, o sea, generando cambios positivos, respuestas positivas, así sean leves o fuertes, dependiendo, para que el paciente vaya viendo cambios importantes, ¿cierto? Si yo un paciente consulta por migraña, tú le bajas la intensidad del dolor, él va a creer y va a seguir trabajando en ese sentido, en poder seguir como con la adherencia al tratamiento porque ve respuestas positivas. Perdón, Doc, un Explicarle al segundito. paciente. ¿Podrían, por favor, proyectar otra vez la diapositiva mientras el Doc va respondiendo? Y perdón que estamos hablando de Claro. ese cambio del paciente. Sí, es que es fundamental porque necesitamos explicarle al paciente que esto se da en el tiempo. O sea, que esto no es para mañana, aunque hay pacientes que pueden mejorar rápidamente, pero es explicarle al paciente que esto tiene un tiempo de recuperación porque es como devolverse en el proceso de enfermedad, ¿cierto? Es como ir de atrás hacia adelante, desde la parte donde se está manifestando ahora al principio, y eso tiene unos mecanismos específicos asociados. Entonces, la interacción de los tres es cómo dialogar con el paciente para poder generar esos espacios y esos estímulos que los tres aspectos los vaya relacionando. Si tú me dices desde la suplementación, por ejemplo, hablamos de la tirosina, se puede suplementar. La tirosina también es fundamental para la producción de la serotonina, que mal llamada por ahí la molécula de la felicidad, no, cierto, que la conocemos por ahí, no. Para elevar los niveles de serotonina y de dopamina, generando esos efectos positivos sostenidos en el tiempo. Entonces, el pilar del tratamiento preventivo para mí son tres aspectos: movimiento o ejercicio, respiración y alimentación. Entonces, yo le explico al paciente los tres aspectos. Si él comienza con alguno de los tres, va a tener cambios. Y si él ve cambios, va a continuar con el tratamiento, ¿cierto? Entonces, la magia ahí está desde el terapeuta y la relación terapeuta-paciente para que el paciente crea en el terapeuta y el paciente asuma el rol y la responsabilidad de la salud, que eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cierto? Porque a tu Qué bonito. consulta o a mi consulta llegan, yo vengo a ver usted qué hace por mí. Sí, sí. Entonces yo lo primero Yo que les digo, pagué. exactamente, entonces yo les digo, no, espéreme un momentico, yo tengo herramientas que te voy a ofrecer, pero el 70% del tratamiento es tuyo. Entonces cuando tú empoderas al paciente del tratamiento, estos tres aspectos son fundamentales. Entonces, relación médico-paciente, diálogo y comprensión, yo creo que esa es la más importante. Más allá de la suplementación, podríamos decir que en términos de cambios nutricionales para dopamina, azúcar, enemigo número uno. Cero azúcar. Y del mindfulness, que sé que lo practicas, yo también, al menos meditación consciente, respiración, ¿alguna recomendación aquí, Doc? Yo siempre les recomiendo dos aspectos: que busquen videos para aprender a respirar. Que pongan un video. Si ponen un video, lo único que tienen que hacer es atender al video, ya están haciendo atención plena. Pero el video les está guiando de cómo el ombligo, que es lo más sencillo, es cómo sacar el ombligo en el proceso de inspiración profunda y cómo llevar el ombligo hacia la columna. Es visualización. Si tú les dices eso, ellos ya están atendiendo a eso. Es lo más sencillo, que aprendan a respirar y que vayan avanzando. Cuando ya sepan respirar, porque muchos pacientes te dicen, es que no sé respirar, pero todos respiramos. O sea, nadie tiene que pensar en respirar. Entonces, cuando el paciente aprende a respirar, ya vienen los otros pasos de atención plena, que puede ser ver una luz, escuchar música o simplemente, si tú estás picando cebolla, como le digo a las amas de casa, pues sea consciente cómo estás picando la cebolla y ahí estás haciendo atención plena que te va a desconectar de las bobadas del pasado y de lo que no existe del futuro, que ahí es donde viene ese factor de estrés, ¿cierto? El estrés. Ese estrés que incluso evita que prioricemos ciertas cosas del futuro. Increíblemente, escuchaba un podcast en estos días alrededor de este tema y decía que la persona con problemas de dopamina, el que necesita ese reset de dopamina, usualmente nunca prioriza su yo futuro. Si yo hago esto ya, ¿cómo va a afectar mi yo futuro? Si me quedo viendo esta serie de televisión, si me como este azúcar, si no hago el informe que debo hacer a nivel laboral y que entra ese tema de la procrastinación, ¿cómo afecto mi yo futuro? El mindfulness, que es esa atención plena,
lleva a que las personas prioricen su yo futuro. ¿Cómo podemos utilizar eso como herramienta El yo futuro, pero siempre aprendiendo desde el presente. tal cual? Eso es lo Sí. importante. Si tú trabajas en este momento haciendo lo que tienes que hacer, va a ser hoy, va a ser el pasado de mañana, vas a tener un buen pasado, ¿cierto? Pero si yo hago las cosas bien hoy, posiblemente el día de mañana voy a estar bien. O sea, estoy trabajando por el futuro. Entonces, las metas y las tareas. Hay tareas de mediano, de corto y de largo plazo, que eso no genera angustia, porque estaríamos dividiendo los procesos y cada día hacer algo en pro de cada una de ellas. Entonces, para mí, la forma de expresárselo a ellos es divida eso, porque muchas veces nos pasa, no sé si te pasa, hombre, David, tenemos una charla en 8 días, un martes o miércoles pasado, y uno está ocupado y cómo me va a ir y la angustia, eso genera entonces un estrés del momento, pero que no existe porque la charla es cuando estemos acá, en este presente. Entonces, puntualizar en los aspectos de siempre a corto, tareas corto, mediano y largo plazo, enfocando la respiración siempre en lo que estás haciendo. Y es la forma para mí más sencilla de explicarle a los pacientes, porque hay muchas formas. Meditación zen, que tú te sientas a ver una pared, un tiempo prudencial o largo, y eso sí es un poquito más complejo, pues cuando ya has avanzado en la meditación o en otros aspectos de atención. Yo creo que es la atención en el presente. Buenísimo. Y aquí nos conectamos con otra práctica que la verdad no entiendo, otro aspecto que no entiendo por qué es tan subutilizado. ¿Por qué en la medicina convencional no se miran los aspectos de la calidad del sueño de las personas y de qué tan afincado y afinado está su ciclo circadiano? Es bastante complejo porque cuando uno estudia, por ejemplo, los aspectos del sueño, vemos que los aspectos del sueño tenemos tres formas diferentes de cualificar el sueño y los pacientes. Hay un 40% que son las personas que se levantan temprano y se acuestan temprano, y los que se acuestan tarde y se levantan tarde. Ahí está el 40% de la población, pero el 60% de la población está en ese limbo que a veces o se puede levantar temprano y acostarse temprano o viceversa. Entonces, ¿qué pasa con lo del sueño? Es que es de cada paciente. Hay una característica y es que nos dicen, debemos dormir 8 a 10 horas diarias, ¿cierto? Pero hay pacientes que no necesitan 8 a 10 horas. Tú tienes una tipología, los A, que son los aceleraditos. El aceleradito duerme un poquito menos porque su metabolismo está mucho más rápido, su recuperación es más rápida. Ujú. Pero están los tipo B, los lenticos, los aquietaditos, ellos requieren un poquito más de tiempo. Pero sí se nos pasa esa pregunta, ¿cómo estás durmiendo? Porque no es solo cuánto duermes o Mm. cuántas horas duermes, cómo las estás durmiendo. Porque hay una condición no creciente, sino que obviamente ya se estudia más, es la apnea del sueño. Y la apnea del sueño en personas no obesas, porque antes la asociábamos y decíamos obesidad igual a apnea del sueño por el edema y por el músculo en faringe, pero yo ahorita veo pacientes con texturas delgadas, con apneas del sueño, que por más horas que duerma no se recupera porque el cuerpo está estresado todo el tiempo. Entonces, nos falta preguntar más sobre el sueño. Entonces, si podemos hablar de ciclo circadiano, que es nuestra tercera reprogramación, cómo reprogramar el ciclo circadiano, aquí hay tres alternativas con tres estudios clínicos. Entonces, me ayudan, por favor, proyectando las diapositivas. Efectos de la cronoterapia combinada, melatonina más luz brillante en adultos con TDAH y desfase de sueño. Ensayo aleatorizado, 51 adultos, 3 brazos, placebo, melatonina más melatonina y luz. Hallazgos de este estudio es avance del inicio de la melatonina hasta 1.58 o 1 hora 58 minutos y reducción del 14% en síntomas de TDAH, que hoy está absolutamente de moda este tema de déficit de atención, que a veces no es tan déficit de atención, que a veces también puede estar más correlacionado con un tema dopaminérgico, volviéndonos un poco al anterior. Y evolución también creería. Si tú ves la gran mayoría de los niños de ahora, si hacemos un diagnóstico, un gran porcentaje estarían diagnosticados como déficit de atención o hiperactividad. Pero yo creo que es proceso de evolución también del ser humano. Pero ¿qué está cambiando? Las pantallas. Los niños ahora se acuestan jugando Play. Se acuestan 9 10 de la noche y se levantan 4 y media o 5 porque pues lo recogen temprano, entonces no alcanzan a hacer esa recuperación celular, alterando los biorritmos, bajando la liberación de dopamina, bajando la liberación de serotonina, incrementando los déficits, los procesos de atención, ¿cierto? No solo en niños, en adultos también, que muchas veces nosotros estamos muy despistados en el día a día. Entonces, Y les queremos dar ejemplo a los niños. y les queremos dar ejemplo a los niños, pero aquí como médicos, y aquí sí lo tengo que decir, nosotros tenemos turnos muchas veces. Esos turnos donde hacemos 2 veces a la semana o 3 veces a la semana,
descuadra completamente el metabolismo. Por eso hay tanta obesidad en nosotros, la parte médica, porque muchos salen de un turno de noche a seguir trabajando al otro día en otras partes y no permiten el descanso, aunque el sueño no es el mismo. Ahí estaba ese estudio donde los trabajadores de noche, antes de salir, los estimulaban con luz para que el cuerpo hiciera esos mecanismos más rápidamente de adaptación. Por ejemplo, el jet lag, que es tan complejo en algunos casos en esos viajes. Entonces, es muy importante porque no dormir bien altera los procesos de dopamina, de serotonina, de endorfinas y de otros factores que no solo alteran el sistema nervioso, sino todo el sistema vital y sobre todo el gástrico, que también ahí viene un factor Así. importante. Un segundo estudio clínico, impacto de la restricción horaria de alimentación en el ritmo cortisol-melatonina. Yo creo que todos hemos sido víctimas del cortisol a horas inadecuadas y definitivamente es un punto que se debe tratar. Por eso decimos que es subestimado el abordaje del sueño. Hallazgos en este estudio, mejor sincronía hormonal y mejoría del sueño percibido. En un tercer estudio clínico, el efecto de la exposición matutina a la luz, una de las cosas que más se hablan hoy, pero también vale la pena decirlo que a veces repetimos y repetimos lo que otros han dicho, pero realmente sí vamos a ver el estudio. Este estudio, lo vamos a mencionar muy someramente, pero hay un estudio aleatorizado de 6 semanas con 60 participantes y se demostró una disminución del cortisol nocturno y aumento de la melatonina diurna compensatoria. Entonces, nos quejamos de que nos levantamos a las 2 o 3 de la mañana como si no tuviéramos sueño y luego a las 5 o 6 están absolutamente fundidos, pero hay una estrategia gratuita de cómo recibir la luz del sol. Tus conclusiones sobre estos 3 estudios y ciclo circadiano, Doc. Primero, que el ritmo de vida actual no nos deja. Proyectamos por favor las diapositivas que me las están pidiendo a través del chat. Que el ritmo actual no nos deja. Nosotros nos levantamos de una cama, nos sentamos a un comedor y llegamos a una oficina. No estamos recibiendo el sol, ¿cierto? Primer factor fundamental. Nuestras madres y nuestras abuelas tenían ese conocimiento ancestral y era que nos ponían de 9 a 10 de la mañana boca abajo, tapadito la cabecita y recibíamos el sol a través de la espalda. Y en acupuntura hay un punto maravilloso, un chakra secundario en Ayurveda que es el chakra entre los omóplatos, es el chakra de la recepción de la energía del prana. Entonces, ese sol no solo estimula a través de la luz y el quiasma, el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo cerebral que tiene regulación hipotalámica, que es el gran cerebro de todo el sistema endocrino, metabólico y del sistema simpático y parasimpático. Entonces, esa falta de estímulo, luz, sombra, va generando alteración a ese nivel, por ende, la alteración de la liberación de dopamina, de serotonina y de otras. Entonces, necesitamos exponernos al solecito, la vitamina D, que ahí viene también el otro factor. Entonces yo creo que es el ritmo de la vida. Nos ha cambiado, estamos corriendo todo el tiempo, tenemos uno, dos trabajos, es difícil, pero tratar de hacerlo en ese sentido. Y para mí, de los tres aspectos, el sueño. Tratar entonces de organizar los tiempos para que uno pueda tener las horas necesarias de sueño para cada uno, ¿cierto? Si tú tienes o necesitas 6 horas, está bien. Yo les comento mucho de un paciente que durmió toda la vida 2 horas y media, 2 horas y media. Es abogado, es periodista, o sea, hizo y aprovechó su Hiper tiempo. A productivos. las 5 de la mañana ya había escrito un artículo y ya había leído otras cosas. Entonces, él solo necesitaba ese tiempo, porque tiene 80 años y tiene más vitalidad que muchos de los que estamos por acá. Pero también he visto pacientes que 10 horas no les es suficiente. O los pacientes que no duermen y se descompensan a nivel del sistema nervioso, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, no solo el déficit de atención que uno los ve, y su tratamiento es dormir las horas que sean necesarias. Bueno, y entonces la dopamina, la melatonina como tratamiento es un muy buen tratamiento. ¿Qué pasa con la melatonina? Que a veces no la sabemos tomar, ni la dosis adecuada. Hay estudios desde 0.5 miligramos hasta 10 miligramos. Se recomienda tomarlo 3 horas antes de irse a dormir, pero recordando que la disminución de la luz solar es el mayor estímulo para que el cerebro produzca dopamina, la, Melatonina. la melatonina para dormir. Entonces nosotros lo que buscamos es hacerlo lo más semejante posible a la normalidad. 7 de la noche, 6:30, 7, para que a las 10 de la noche ya el efecto esté en su mayor momento y puedas dormir adecuadamente. Hay pacientes que se la toman 9 de la noche pensando que eso les va a ayudar. Entonces, melatonina siempre, siempre 6:30, 7 de la noche sería lo ideal. Y la dosis depende de la respuesta, de la respuesta. Seguimos aquí conectando esos ejes. Hablamos entonces de metabolismo, hablamos del eje dopaminérgico y cómo reprogramarlo. Mindfulness es una herramienta, pero también suplementación, muy interesante. Hablamos de el ciclo circadiano y ahora hay que hablar indiscutiblemente de microbiota. Vamos cerrando un poco porque ya tenemos 15 minutos para ir terminando.
Yo quiero contarles algo y es que con la microbiota todavía hay mucha tela por cortar, lo sé por experiencia propia porque trabajamos en laboratorios donde se hacía secuenciación. La única forma de estudiar la microbiota es a través de secuenciación porque los microorganismos que son cultivables, que se pueden llevar a una caja de Petri, apenas representan el 1% de lo que existe en nuestro colon, en nuestro intestino grueso. Y a pesar de que estas tecnologías han bajado mucho de precio y se pueden hacer múltiples secuencias, especialmente con algo que se denomina metagenómica, las conclusiones a veces siguen siendo muy ligeras. Lo que sí sabemos es que hay un papel fundamental de la microbiota en el resto del cuerpo y que casi que es otro órgano, ¿verdad, Doc? Es un sistema, un macrosistema, es un órgano. Realmente nosotros somos lo que yo digo, un bucecito de bichitos. Es interesante para que lean esos artículos y lo puedan evaluar. Y es que la microbiota cambia no solo por la alimentación, que es fundamental, pero también cambia por el horario del sueño. Si tú te levantas más temprano, si te acuestas más tarde, cambia esa microbiota, cambia la función y la microbiota es un sistema integrado metabólico, inmunológico y energético. Entonces, eso va en aumento, es un campo de la medicina muy, muy amplio que viene en estudio que creo que es importante que nosotros aprendamos, que nosotros al menos vamos leyendo y comprendiendo un poquito, porque cuando yo estudié medicina, la microbiota no se hablaba de otros aspectos, pero en este caso es indispensable y fundamental todo proceso metabólico y endocrino, la suplementación o la integración con los probióticos y los prebióticos, que es indispensable en todo tratamiento y sobre todo en el peso. Cuando un paciente quiere bajar de peso, es importantísimo la regulación con estas bacterias que son muy, muy necesarias en nosotros. Puede haber una barrera interesante y ahí entra, de hecho, una bacteria de la que vamos a hablar ahorita, que es Akkermansia. Entonces, 3 estudios clínicos de relevancia aquí. Efecto de probióticos multiespecie sobre el sueño y el bienestar psicológico. El diseño de este estudio fue doble ciego, 12 semanas de seguimiento, 150 adultos con sueño no reparador. Y miren lo interesante, el grupo con Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum mostró mejor calidad de sueño, menor cortisol matutino y menor ansiedad. En un segundo estudio, se estudió el impacto del consumo de alimentos fermentados en la modulación del eje intestino-cerebro y la calidad del sueño. Aquí es importante lo que decía el doc, que una cosa es suplementar los probióticos, pero si no hay una fibra de que alimentarse, básicamente estamos tirando semilla en un suelo estéril, ¿cierto? No va a crecer nada. Entonces, por eso siempre se recalca. Ensayo aleatorizado 6 semanas, 80 adultos. Los hallazgos fueron incremento de esas bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, eh, reducción del tiempo de latencia del sueño. Entonces, también bien interesante. Y el último, ¿quién pensaría que la microbiota no solo se alimenta de la fibra, sino también de esos compuestos polifenólicos? Y aquí es un suplemento polifenólico, que recuerden que aquí hablamos de polifenoles, anillo aromático unido a un grupo OH. Aquí saco mi base de química. Como cuáles, como los curcuminoides, como las epicatequinas, los que están presentes en diferentes alimentos como el chocolate, el té verde, la cúrcuma, los elementos como el jengibre, entre otros, sobre la microbiota del estado cognitivo. Aquí fueron 12 semanas, 120 participantes con deterioro leve, digamos a nivel cognitivo, y los hallazgos son aumento de Akkermansia mucinifera, una de las bacterias que está involucrada en diferentes procesos, entre ellos la tendencia a la obesidad, y mejora en la memoria y el humor. Entonces, bien interesante esto. Como aquí todo está conectado, como les decimos desde un principio, Doc, tus pensamientos y conclusiones sobre cómo llevar esto a la práctica clínica para los profesionales de la salud que nos escuchan. Hay dos aspectos a entender ahí y es que esto es de doble vía. Uno puede alterar la microbiota por alteraciones del sueño o del sistema nervioso, pero el sistema nervioso y el sueño se puede alterar por la microbiota alterada. Entonces, entender eso, siempre equilibrar esa parte. Ponemos las diapositivas un momentico que me las piden por el chat. Gracias. Entonces, es de doble sentido, es de doble vía. Uno solo se relacionaría el sueño con el sistema nervioso, pero ya sabemos que no. La microglía, que cuando yo estudié eso era un terreno de relleno, ya se sabe que la microglía nutre, fortalece, sostiene y alimenta la neurona. Entonces, encontrar estos dos aspectos de regulación y entender que uno no puede ir separado de otro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación fundamental en ese sentido? Es, dependiendo del paciente, hay que tener cuidado con el SIBO y es que a veces mandamos probióticos y el paciente tiene un crecimiento bacteriano intestinal y puede empeorar muchísimo. Siempre la recomendación para mí desde mi punto de vista de lo que yo hago en la consulta es primero erradicar las bacterias para recolonizar las bacterias, si se puede hacer. Si no se puede hacer, entonces es la utilización de probióticos en condiciones muy específicas. Por ejemplo, post antibiótico,
alteraciones digestivas, cualquiera colon irritable o alteraciones gástricas, y simplemente en todos esos procesos inmunes siempre suplementar los probióticos. Ahí ya entraría pues que cuáles son los mejores y eso, ya hay estudios específicos para cepas específicas, para enfermedades específicas, pero eso pues obviamente no es el tema pues en esta noche. Nos quedaríamos aquí No, toda la noche. toda la noche. Que Pero para mí los prebióticos, como decías, sin prebiótico no estamos haciendo mucho. Un prebiótico y un probiótico sin cambio de alimentación tampoco estaríamos haciendo mucho. Por eso hay que recomendar esos aspectos, más la respiración, más el ejercicio, que es lo que venimos hablando toda esta noche. Sí. interesantísimo. Y más porque estamos en inicio de año donde todos tenemos múltiples propósitos. Para algunos los propósitos es cumplir los propósitos del año pasado. Creo que hasta a todos nos puede pasar alguno que se nos quedó por allí. Pero hay que alinear y hay que reprogramar todos estos sistemas de los que estamos hablando. Y vamos a ir con el último de los sistemas de los que hablamos y es el sistema inflamatorio, que como decíamos, algunos investigadores los llaman el sistema epigenético. Sabemos que hay unos genes que pueden metilarse, acetilarse, que hay algunos microRNA que determinan qué genes se expresan y no se expresan, y que eso venimos trayéndolo desde que nacemos hasta la actualidad, pero que también hay formas de cambiarlo. En la inflamación crónica nos salimos del aspecto inflamatorio agudo que permite que un tejido se regenere y nos vamos a una inflamación que es prolongada en el tiempo, que gasta energía, que lleva daños de bajo grado, que aterrizan en múltiples enfermedades crónicas, cardiovasculares, cerebrovasculares, metabólicas, entre otras. Y tenemos aquí 3 estudios interesantes que quiero mencionar antes de discutir con el doc sobre este tema, que ya lo hemos tocado en múltiples charlas anteriores. Entonces, por favor, me proyectan la diapositiva. Y tenemos un primer estudio clínico del efecto de la dieta mediterránea sobre marcadores epigenéticos inflamatorios. La dieta mediterránea que se basa en frutas, verduras, y cuando decimos que las frutas no son saludables, pues déjenme decirle que la dieta mediterránea, que es la dieta más estudiada de la historia de la ciencia, dice todo lo contrario y es importante tenerlo en cuenta. Se basa en frutas, verduras, carnes de bajo contenido de grasa, un buen consumo de aceite de oliva, granos enteros. Esto lo conecto un poco con las guías que salieron recientemente de la USDA, que nos hablaba de los granos enteros como una fuente importante pues, de carbohidratos, pero con todo lo que el grano conlleva, micronutrientes interesantes. Entonces, se miraron marcadores epigenéticos inflamatorios, 12 meses de seguimiento, 300 adultos con riesgo cardiovascular, probablemente una población que llega todo el tiempo a la consulta, en el caso tuyo, Doc. Los hallazgos son descenso significativo en metilación de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y reducción de PCR ultrasensible. La interleuquina 6, que vale la pena mencionarlo, en todos esos centenarios de las famosas zonas azules, de las zonas de más longevidad del mundo, niveles de interleuquina 6 supremamente bajos. Estudio número 2, clínico, efectos del suplemento de cúrcuma liposomal. Cuando hablamos de liposomal hablamos de esas microgotículas en las cuales la cúrcuma, por su afinidad hacia la grasa, puede tener una mejor absorción en inflamación y expresión génica. Estudio doble ciego, 8 semanas, 60 pacientes con síndrome metabólico. Hallazgos fue reducción de 32% en factor nuclear kappa B, aumento de sirtuinas, que son, sabemos, mecanismos genéticos de prolongación de longevidad celular y mitocondrial, y modulador epigenético de reparación. Y en un tercer estudio clínico, el impacto de la restricción temporal de alimentación, volvemos al tema de tal vez ayuno y alimentación restringida y crononutrición, de hecho, sobre la inflamación sistémica y cronogenes. Estudio aleatorizado. Un segundito. Puedes ponerla nuevamente para ver si... Estudio aleatorizado. 12 semanas y 100 adultos obesos se evaluaron. Creo que ahí ya la tenemos. ¿La puedes proyectar nuevamente? Ahí está, perfecto. Hallazgos de este último estudio. Estamos en la columna 3. Aumento de expresión de BMAL1, un gen implicado pues, en mejorar los procesos antiinflamatorios. Reducción de interleuquina 1 beta y de PCR, que son 2 marcadores de inflamación supremamente importantes. Entonces, si todos estos sistemas son tan complejos, creo que la reprogramación inflamatoria y el proceso inflamatorio es la cereza de este pastel. Tus comentarios, Doc, y recomendaciones clínicos en términos de inflamación y reprogramar la inflamación. Cuando hablamos de inflamación crónica de bajo grado, es la condición más importante, generadora y perpetuadora de todas las enfermedades crónicas: diabetes, hipertensión, cáncer. Aquí entra a jugar un papel fundamental la resistencia a la insulina.
Y esa resistencia a la insulina activa los macrófagos. Y los macrófagos interactúan en todos los sistemas, en todos los tejidos, generando entonces esa descompensación celular, esa descompensación a nivel cardiovascular, que va llevando entonces a un deterioro y a un incremento de la senescencia celular, que es ese daño celular y ese envejecimiento celular. Entonces, la integración de la alimentación como parte fundamental de disminuir la resistencia a la insulina para disminuir la activación de los macrófagos y de esa manera disminuir los procesos de activación de genes patológicos, y donde uno puede evaluar todos estos factores de inflamación como la PCR, la BCG, la homocisteína, que sí tiene cambios asociados entonces no solo a alimentación, sino respiración y ejercicio, y entender que si nosotros vamos a trabajar pacientes con enfermedades crónicas, si no bajamos y modulamos la inflamación de bajo grado, probablemente la respuesta no sea adecuada. Y ahí entra a jugar entonces la parte de la suplementación, que sí hemos hablado que para mí los curcuminoides son el factor más importante modulador de esos procesos inflamatorios crónicos. Y volvemos a lo mismo, tú Palabra suplementas, clave, modulación. modulación, tú suplementas, pero si no cambias la causa generadora, posiblemente la respuesta no sea la misma. Por eso a veces dicen, no, eso no me funcionó, es porque no hubo los cambios asociados a la prevención de la condición asociada. Entonces, si me preguntas, David, todo termina en ese sentido, modular la inflamación de bajo grado. Es lo más importante de cada paciente para que de esa manera no haya esa expresión génica de la enfermedad crónica o de patologías complejas como el cáncer, enfermedades autoinmunes, la hipertensión, la diabetes y todas las otras que siempre trabajamos y vemos en el día a día. Fantástico, Doc. Y yo creo que con eso vamos englobando un poquito lo que hablamos. Y no quiero terminar este encuentro sin hablar un poco de nuestros productos porque eh, creo que con todas esas herramientas y con todo este tema de reprogramación que estamos hablando, eh, hay protocolos que podemos generar a través de los productos de Arum. Podemos hablar específicamente de Arum Fresh en términos de detoxificar como fuente de fibra y fuente de polifenoles, por ejemplo, como los del té verde, pero también la cúrcuma, que en nuestro caso también tenemos una formulación que permite que al prepararle quede en un liposoma fácilmente absorbible, que hablamos de extractos y no de polvo de cúrcuma, que sabemos la gran diferencia que hay ahí. En extractos conocemos exactamente los metabolitos y las cantidades que están. En nuestro caso, en el caso de Arum Defense, 700 miligramos de curcuminoides versus polvo de cúrcuma que no conocemos la cantidad y que lo único que sí sabemos es que es muy baja y que es poco aprovechable y poco absorbible por parte de nuestro cuerpo. Les pido por favor desde el panel que nos muestren la diapositiva que está en este momento. La organizo también aquí. Un segundito, ahí está, perfecta. Entonces, un resumen muy rápido de lo que es esta línea que está diseñada para médicos y profesionales de la salud. Quiero ser muy enfático y claro en esto. Estamos en diferentes países de América, pero definitivamente siempre con ese enfoque es que se conviertan en herramientas de uso clínico, terapéutico y obviamente también preventivo, pero con concentraciones clínicas y terapéuticas para sus pacientes, para sus usuarios o para esas personas que quieren cuidarse. Y arrancamos con el detox. Arum Fresh, una mezcla de antioxidantes y de fibra en una alta concentración que potencia los procesos de detox por parte del cuerpo. Sistema linfático, hígado como eje central de detoxificación, colon y riñones. Viene una presentación muy simple y es un jugo verde que se toma en las mañanas y con el cual propendemos que arranque el día básicamente con esa dieta mediterránea, ¿cierto? Alta concentración de fibras que permite empezar a modificar de forma positiva el metabolismo. Luego va nuestra línea de péptidos de colágeno con Arum Life y Arum Vital. Hoy por hoy los dolores articulares están a la orden del día, precisamente por todo eso que hablamos de inflamación sostenida en el tiempo que va afectando otros tejidos que no queremos. Arum Vital está diseñado para esto, es un regenerador, es uno de nuestros bestsellers porque personas con dolores crónicos articulares al cabo de 2 semanas, 3 semanas de consumo manifiestan entre 50 y 80% menos de dolor. Péptidos de colágeno alemanes con mucho respaldo científico y por el lado de Arum Life también péptidos de una naturaleza química diferente porque vamos a estimular células de la dermis como son los fibroblastos, regeneramos, bioestimulamos la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico, mejorando esa elasticidad de la piel, ese rejuvenecimiento, disminución de arrugas y nutrición del cabello y uñas, con otros componentes que acompañan esta formulación. Uno muy interesante que recientemente ponemos, que es la astaxantina, un antioxidante 6.000 veces más antioxidante que la vitamina C, pero sobre todo afín a la mitocondria, con la capacidad de activarla de forma correcta. Y ahí hablamos un poco también de esa activación metabólica. Luego hablamos de Arum Defense,
un antiinflamatorio cuyo protagonista es un extracto de cúrcuma, cuya preparación in situ genera liposomas para su máxima absorción. Lo acompaña en sinergia un extracto de jengibre, de betaglucanes, que bajan los procesos inflamatorios, ya sea a nivel de piel, acné, dermatitis, alergias, o ya sea a nivel de colon o inflamaciones, digamos, sistémicas que pueden estar afectando a nuestros pacientes. Por último, nuestro último lanzamiento es la creatina, un producto que por todo el respaldo científico ha demostrado ser uno de los suplementos más seguros que tenemos hoy en el mercado, de más estudios, que lo puede utilizar una persona que hace ejercicio, pero también lo aprovecha una persona que no hace ejercicio a nivel de conservar esa masa magra que es tan importante, pero también a nivel cognitivo, fatiga mental, recuperación de memoria, consolidación de memoria. Y nosotros, en nuestros diferenciales, en todo nuestro compendio científico, adicionamos un extracto fantástico de remolacha que nos aporta nitratos inorgánicos que nuestro cuerpo convierte en óxido nítrico y que ayuda a toda la parte vascular. Así pueden llegar más nutrientes, más oxigenación a las células. En rendimiento físico es bastante y la evidencia científica es abrumadora, pero también en simplemente generar un mejor funcionamiento a nivel cardiovascular, llevar más nutrientes a las células para mejorar esa condición de diferentes pacientes que no son activos físicamente. Aquí, Doc, como tú sabes, uno de los puntos es diferenciarnos, y yo sé que tus productos aquí favoritos son el Arum Defense y el Arum Fresh. Si puedes contarnos un poco tu experiencia, pero también en ese cambio de paradigma de la creatina que tú posiblemente lo tuviste en los últimos meses, ¿qué podrías contarle a esos colegas que están conectados? Dos aspectos o tres básicos, y es que cuando trabajo o trato a los pacientes, siempre pienso en tres aspectos. El primero es limpiar. Siempre limpiar. Si nosotros limpiamos, lo que hacemos es que el cuerpo entonces pueda quedar disponible todas esas toxinas que son los procesos asociados a la inflamación crónica a largo plazo. Pero lo primero es limpiar. El Arum Fresh nos permite y me permite ayudarle a los pacientes en esos cambios del drenaje metabólico a nivel intestinal, y que tiene una ventaja, y es que muchos de nosotros hemos hecho batidos verdes y uno compra, pica, guarda, congela, y eso es un trabajo pues importante. Esto nos da la capacidad del ritmo de vida de nosotros y desaceleraditos, entonces es muy fácil. Primero limpiar, siempre limpiar. Después de limpiar, desinflamar. Y ahí entonces, como tú dices, yo siempre el Arum Defense, ¿cierto? Que entonces ahí desinflamamos, y lo que buscamos entonces es disminuir esos niveles de inflamación crónica sostenida a través de la suplementación, porque lo que decías, muchas personas me dicen, es que yo cocino con cúrcuma. Eso no alcanza para nada, la conversión es abismal. Si uno quiere hacer una conversión es más o menos un frasco de lo que cocinamos, entonces Exagerado. no sirve. ¿Quién cocina con eso todos los días? Nadie. Y el tercer aspecto sería la energía. Entonces, si nosotros limpiamos, desinflamamos y subimos la energía, ahí es donde entran los tres factores para mí indispensables en el tratamiento de mi consulta. Entra la creatina, y como decías, lo he venido estudiando, lo he venido buscando, Camarada. se lo mostramos la creatina. ¿Por qué? Porque con David le decía la función renal. ¿Qué pasa con los pacientes con alteraciones hepáticas de función renal? Y estuve leyendo. Por ahora no encontramos alteraciones en ese sentido, pero tiene unos efectos muy positivos sobre esa producción energética a través del músculo. Y es que las frutas son buenas, David, ¿cierto? Pero depende de la fruta también. Recuerda que hay Y índices las glucémicos, porciones. las porciones y el índice glucémico y la carga glucémica. Entonces el músculo metaboliza la fruta o la fructosa como tal, que si nosotros no hacemos ejercicio, la fructosa va al hígado y por unos procesos bioquímicos se puede transformar en grasa si no se utiliza. Entonces, aquí, ¿qué nos permite? Que no solo es ese fortalecimiento para la producción y la regulación de la insulina y de la glucosa en el día, sino también esa capacidad del sistema nervioso, de la función cerebral como tal. Entonces, si limpiamos, desinflamamos y revitalizamos, están los tres aspectos fundamentales para mí de la medicina preventiva, ¿cierto? Que la medicina no debería llegar a ese punto de tratamiento. Honro y obviamente como médico convencional occidental, valoro mucho la medicina occidental como síntoma en procesos agudos importantes, pero hay que ir más allá. Y el ir más allá para mí son esos tres aspectos. Y pues obviamente pues que llega a mi consulta pacientes con artrosis constante o muchos pacientes con diagnóstico de artrosis, que nos puede ayudar entonces el Arum Vital, que permite esa mejoría o la sensación de mejoría del movimiento, que es para ellos muy importante porque la sensación de rigidez va llevando a estados de depresión, de tristeza, y obviamente el dolor, que baja la serotonina y lleva a más estados de tristeza, más dolor y un círculo vicioso que hay que cortar en algún sentido o en alguna parte. Y muchos pacientes también te dicen, no, es que yo cocino
las paticas de gallina. Sí. Entonces, los requerimientos puede que sean no adecuados. Entonces, es como guiar a los pacientes si tienen la oportunidad, porque también te preguntan, ¿cierto? Te dicen, ¿qué me recomiendas? Ujú. Y ahí sí entra a jugar un papel fundamental en la experiencia, es que yo los he tomado, yo los he probado, yo los he ensayado y que uno tiene la tranquilidad de que son buenos. Eso para mí es lo más importante, porque en el mercado hay muchas cosas que pueden servir también, hay muchos otros buenos, pero yo creo que es ensayarlos. Y cuando un paciente mejora, ya ellos entienden y ellos mismos se encargan de generar pues como esa misma conciencia de suplementación. Aunque la suplementación también debe tener cuidado en ciertos aspectos, siempre evaluar entonces la función renal, la función hepática y darle chance al cuerpo también a descansar unos momentos para permitir esos procesos de no acumulación, porque a veces se pueden acumular algunos elementos generando otros enfermedades, no enfermedades, otras condiciones de salud que pueden alterar. Entonces, tres aspectos, siempre limpiar, siempre desinflamar y siempre revitalizar. Ahí está. Perfecto. Yo creo que podríamos utilizar unos 5 minuticos más para responder algunas preguntas que estén. Para los que acaban de llegar, sí vamos a publicar después la presentación, pero digamos que más adelantico, aprovechar este momento en vivo que es lo más importante de responder preguntas. Por favor, síganos en Instagram. Estamos como Arum, raya abajo, Smart Food, y nuestras publicaciones es educar. Entonces creo que es un buen espacio para que se eduquen ustedes o que eduquemos a sus pacientes y usuarios. Es bien importante. Por aquí nos preguntaban varias No lo cosas. vemos, sí, Eh, está tapado. Está un poquito tapado. No sé si nos pueden ayudar moviendo el chat un poquito hacia arriba y nos vamos de atrás para arriba. Eh, Es que hay un título. bueno, por aquí nos solicitan. Excelente presentación, gracias. O lo que podemos hacer, no, ya sé cómo hacerlo. Vamos a hacerlo por aquí. Lo puedes leer ahí. No, ir al chat, darle a enviar aquí y si le ve, gente pequeño, vamos a... Alcancé a ver si había una inquietud sobre la anticoagulación, creo que había una pregunta por ahí. Sí, hablando de anticoagulación, voy a desconectar aquí momentáneamente la pantalla porque creo que no la necesitamos más. Ahora sí. Y aparece en nuestro chat. Entonces, Ujú. vamos a resolver esas dudas. Vamos de atrás para adelante. ¿Cuáles serían las contraindicaciones del uso de la cúrcuma en dosis terapéutica? ¿Anticoagulados o algún otro? Eh, Cúrcuma en dosis terapéutica. dosis Interesante. terapéuticas altas está contraindicado en anticoagulación. Por diferentes factores, además de los otros componentes que pueden tener, no solo los de laboratorio, sino otros laboratorios, porque he tenido dos pacientes que sí se han complicado. Entonces, mejor no en pacientes anticoagulados. Y sobre Ah, todo si es warfarina, porque las otras de bajo peso molecular son más tranquilas, se pueden manejar mejor, interactúan. pero la warfarina sí está contraindicada en este caso. Entonces es mejor no molestar un poquito porque si NR es complejo a veces de cuadrarlo. Perfecto. Entonces, el doctor Gerardo Rojas nos pregunta si se puede volver a la charla. Creo que posterior a esto subiríamos a nuestro canal de YouTube para que lo tengan en cuenta. Creatina, ¿qué efectos tiene? ¿Es verdad que nos hace retener líquido? Yo puedo dar una primera respuesta aquí y es verdad que la creatina cuando se absorbe a nivel muscular trae agua consigo, Ujú. pero es un efecto momentáneo, es lo que se habla, digamos, en general a los deportólogos que le dan a sus deportistas grandes dosis de dopamina, perdón, de creatina, y aquí sí se da una absorción mayor, el músculo se hidrata más y de hecho por eso también funciona tan eficientemente y produce más energía, más fuerza y por lo tanto mejora la actividad física. Pero puede ser un efecto transitorio, y sobre todo si trabajamos con una dosis de 5 gramos por día, el cuerpo rápidamente se adapta. Entonces no es que sea algo ni malo ni que perdure para siempre. Y algo importante y es que al empezar la suplementación se puede elevar la creatinina, pero pasajera, que entonces a veces entra en ese conflicto y es que se puede elevar la creatinina, pero uno ve la función renal y la función renal como tal está bien. Entonces puede ser, y es claro tenerlo y explicarle a los pacientes porque muchas veces es una causa pues importante de alteración de la suplementación. Entonces, creatina con remolacha mejora la parte vascular en paciente hipertenso. ¿Cómo funciona? ¿Tiene algún efecto negativo? Realmente en la hipertensión en donde el endotelio pierde esa función,
los nitratos de la creatina deberían llevar a la mejor producción de óxido nítrico, la mejor modulación del endotelio. Doc, algo que agregar aquí? Lo que pasa es que ahí tiene que ver con el óxido nítrico, puede mejorar los procesos de flexibilidad del sistema cardiovascular. Sí puede mejorarlo en ese sentido. Que hay un aspecto a tener en cuenta y es que si la masa muscular crece mucho, aumenta la resistencia vascular, porque el cuerpo tiene que hacer el sistema circulatorio un esfuerzo mayor para bombear sangre. En ese caso puede aumentar un poquito la resistencia vascular media, pero no la hipertensión. Y puede bajar a través de los mecanismos asociados de la oxigenación y la producción mitocondrial, mejorar los procesos de cardiovasculares. En cuanto a la parte cardiovascular, no sabría, porque no lo he leído, si mejora o disminuye la hipertensión o los síntomas. No lo he leído, realmente En no lo he general hay un beneficio, se han demostrado estudios con beneficio a nivel cardíaco, pues porque el corazón también es un por la músculo, mitocondria, claro. exactamente, pero de pronto sería importante buscar aquí. Pero, digamos, resumiendo un poco, creatina e hipertensión, podría tenerse cuidado de no hipermuscular en ese paciente hipertenso, sino que se haga a nivel de sostenimiento de musculatura y de masa magra. Uno de los órganos que más mitocondria tiene es el corazón. Por ese lado, tiene unos efectos muy positivos. Tocaría revisarlo, la parte como tal de hipertensión en cuanto a los valores. Lo que decimos, si un aumento de la masa muscular puede aumentar un poquito la resistencia vascular, llevar un poquito al aumento de la presión arterial media, sobre todo. Bueno, el producto Arundifen se puede consumir en la noche, tiene contraindicaciones, ya que tiene jengibre y pimienta negra. Desde nuestra experiencia y desde lo que hemos visto, no hay ninguna restricción. Nosotros preferimos que se haga como normalmente se debe consumir la cúrcuma, cerca de las comidas. Preferimos que sea después del almuerzo, horas de la tarde, que es donde podría aprovecharse mejor, pero realmente no he visto ninguna contraindicación. No sé lo que en tu experiencia. No, normalmente hay otro aspecto importante ahí, es el tiempo del paciente. Si hay pacientes que se les olvida tomarla de noche, entonces, por ejemplo, yo suplemento todo en la mañana. Siempre antes de salir de mi casa lo que hago es tomar todo lo que tomo porque en la tarde o en la noche se me olvida. Pero sí se recomienda son en esos factores entre comidas o después de comida para mejorar los procesos de absorción. Pero en la noche no hay alteración, no he visto efectos secundarios como tal del sueño, por ejemplo, que activen. No. Perfecto. Bueno, por aquí hay una pregunta de cómo podemos limpiarnos. Creo que el doc habló un poquito más sobre esto y se respondió de forma directa. ¿En qué momento consumir la creatina? Y recomiendas tomar creatina a quien no es deportista. Cerramos con esta pregunta y creo que ahorita también la discutimos. Ujú. Doc, Eh, los estudios dicen sí, no hay ningún problema en no deportistas. Está muy indicado en deportistas, pero los no deportistas podemos tomarla, ¿cierto? Que no hacemos deportes de alto rendimiento. ujú, ¿Qué es importante en este sentido? Es la dosis, de 3 a 5 gramos día, ¿cierto? Segundo, siempre los exámenes. Y acompañado entonces de los cambios de estilos de vida, porque si lo suplementamos, mejoramos la producción de energía a través de la regulación y también regulación del sistema mitocondrial, entonces realmente a largo plazo tendríamos una mejor respuesta que momentánea si lo utilizamos solo, ujú. la tomo un tiempo, la paro, no cambio estilos de vida, probablemente la respuesta no sea adecuada. Entonces, la respuesta es sí, se puede tomar. Cuidado. Horarios, realmente es que sea una dosis diaria. No hay un horario específico. No, para mí, yo la utilizaría en la mañana también, dependiendo de lo que nosotros, el ritmo y el estilo de vida. Porque si necesitamos más energía en el día para movernos y todo eso, la utilizaría en la mañana. Y porque es más fácil de recordar tomarla en la mañana. Para mí es un horario adecuado. Hay pacientes que entrenan en las noches, entonces la recomendación también es tomarla después de entrenamiento, ¿cierto? Fundamental, así no sean de alto rendimiento. Yo la tomaría en la mañana fundamentalmente para los pacientes que de pronto no estamos haciendo mucho ejercicio últimamente. Bueno, hay una particularidad de nuestra creatina, es que es por la remolacha. Como la remolacha es una sustancia, o los nitratos de la remolacha es una sustancia polar, hay pocos almacenes de esa sustancia polar, de esos nitratos, que se almacenan más bien como nitritos. Entonces, si queremos aprovechar mejor el efecto en deporte de la remolacha, se debería consumir entre 2 horas y media hora antes de la actividad física, es donde más se aprovecha. Ujú. Para que lo tengamos en cuenta los que hacen su actividad física, entonces también implicaría que si hacemos deporte, mejor la mañana, por lo menos la creatina de Arum. Doc, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que ya tenemos las 8:30 en Colombia, 9:30 en Dominicana. Agradecemos y obviamente es la misma hora en la costa este de Estados Unidos. Agradecemos su presencia, agradecemos toda esta atención, todas estas preguntas, la participación tan activa, al doctor por compartirnos tanto conocimiento. Reprogramar biológicamente es
generar conciencia, es generar cambios en el metabolismo, cosas que sean sostenibles, no cambios extremos. Yo creo que esa es la invitación para hoy. Hay una línea aquí para ustedes que se llama ARUM, que es exclusiva para profesionales y que va a ayudar a que sus pacientes implementen todo esto de forma sostenida. Así que aprovechenlas y por favor contacten a cada uno de sus distribuidores en las diferentes ciudades para que les cuenten qué noticias positivas tenemos para ustedes. Así que con esto cerramos. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias. David, gracias a ti, a todos los que asistieron y la única recomendación es que estudiemos. Los artículos muy interesantes, hay un gran campo de acción en este sentido y si podemos ser y perpetuar o ser pioneros y perpetuar la medicina preventiva, pues la idea es que lo aprovechemos, ¿cierto? Entonces, estudiar, yo siempre decimos, estudiar, servir y en ese aspecto vamos creciendo como terapeutas. Qué bonita esa frase. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima charla.